Profe, qué pena, buenas tardes. No sé si usted me escucha, pero nosotros no lo escuchamos a usted. ¿Ahí me escuchan? Sí, señor, ahora sí. Sí, sí. Ay, ¿qué pasaría? Ok, bueno. ¿Desde el principio no me escuchaban? No, señor, nada. Hasta ahorita es que Ay, no, qué pena. Y yo hable y hable desde el principio. no, señor, Bueno, hasta ahorita escuchamos. muchas gracias por informarme. Sí, no sé qué pasa porque incluso la cámara también la activo y se desactiva sola. Eh, Fue que se actualizó la aplicación, pero no sé, algo pasó, algo no quedó bien. Bueno, supongo que más adelante me tocará volver a reinstalar el programa. Bueno, listo. Lo importante es que de aquí en adelante ya vamos a tener comunicación. ¿Listo? Entonces vamos a revisar la guía de aprendizaje. Ya ustedes miraron ahí, bueno, no me pudieron escuchar, pero miraron más bien el recorrido que hice a través de la plataforma, ¿cierto? Normalmente siempre lo hacemos. Recordemos que hoy vamos a hablar de la actividad de aprendizaje número 6, que casualmente ya es la última actividad de aprendizaje de nuestro curso y pues se va a desarrollar en la última semana de este mismo. Recuerden que el curso termina el día 1 de abril, que es el cierre de la formación y el último día del plazo máximo para la entrega de evidencias. Entonces, si tienen aún pendientes, eh, aún hay tiempo para desatrasarse y entregarlos. ¿Listo? Una pregunta. Sí les estoy compartiendo pantalla, ¿cierto? ¿O eso también Sí, está señor. fallando? Sí, sí se ve. Sí, Ah, sí, bueno, la bueno. pantalla. Sí, señor. Vale, muchas gracias. Bueno, entonces sigamos. Entonces les decía, la temática de la actividad de aprendizaje número 6 es explicar las acciones de mejora de un procedimiento de embalsamamiento teniendo en cuenta lineamientos de orden sanitario y protocolos internos de la empresa. Dice así, los procesos y procedimientos de embalsamamiento están encaminados a generar las condiciones en el servicio funerario para el ritual de despedida del cuerpo sin vida. Todos los procesos, digámoslo así, y rituales que se realicen o que desea la persona en vida o sus familiares con respecto a las honras fúnebres y con respecto a el tipo de creencias o religión que profesaban o profesen. Entonces, para ello, recuerden que nuestro objetivo del embalsamamiento es evitar que el cuerpo se descomponga o al menos retrasar ese proceso lo, por el mayor tiempo posible. Y a su vez, hacer que el cuerpo se mantenga en las mejores condiciones para que sus familiares lo vean lo más similar a como cuando estaba en vida. ¿Sí? Cuando estaba en vida. Entonces, que tengan un último recuerdo lo más similar a como ellos lo conocieron. Esto no ocurre con todos los cuerpos. Recuerden eso. Hay unos que, bueno, por problemas durante su vida, sobre todo los que fallecen por enfermedades crónicas o enfermedades súbitas como un infarto, pues puede que en su cuerpo se vea el sufrimiento, se vean los gestos. Nuestra función es tratar de disimular lo mayor posible todos esos procesos. Entonces, ¿qué debo hacer yo?
Antes del traslado intermedio es necesario evaluar la adecuación del cuerpo fallecido. Por consiguiente, la presente actividad de aprendizaje surge con la intención de verificar las acciones realizadas antes, durante y después de la prestación del servicio según requerimientos legales y técnicos. Entonces, si el cuerpo lo tenemos que ir a recoger a un hospital, a una clínica o al propio hogar de donde está la persona fallecida, inmediatamente tenemos que empezar a usar las técnicas que nos ayuden a mantenerlo en las mejores condiciones. Empezando por lo que hablábamos antes de los masajes, estiramientos, taponamiento de cavidades y rellenos para evitar que el cuerpo perdón, pierda su forma o apariencia original, o al menos retrasar esos procesos. También tenemos que tener en cuenta que cumplamos con todas las normas técnicas y legales, toda la documentación, que todo esté completo, que todo se haya firmado. Si nosotros transportamos un cuerpo sin permiso, sin que los familiares lo hayan autorizado, sin que hayamos dejado algún registro de donde lo recogimos, en la morgue, en el hospital, en la clínica, es como si nos hubiéramos robado a esa persona, ¿sí? Entonces, siempre debe cumplirse con todas las verificaciones. Bueno, duración de esta actividad, 8 horas, lo que nos queda de este curso, equivalente más o menos a 5 días, ¿sí? Bueno, en realidad nos queda un poquito más, pero recuerden que debemos dejar ese espacio o ese tiempo para que todos puedan ponerse al día con las diferentes actividades. Bueno, material de formación a revisar. El componente formativo, aproximación a la tanatoestética. Y las evidencias, pues las vamos a hablar a continuación. Vamos a desarrollar la evidencia llamada formato de evaluación elaborado y diligenciado para un servicio de embalsamamiento. El proceso de embalsamamiento de un cadáver siempre se debe de hacer bajo la intención de retardar el proceso de descomposición y restaurar la apariencia natural del fallecido, lo que les acababa de decir. Como tanatopractor, debe conocer la importancia de realizar los procedimientos necesarios para cumplir con la primera finalidad. Pero la familia no siempre está al tanto de estos y para ellos el proceso de preservación solo será juzgado por la apariencia final del cuerpo, del cadáver, del cliente. Entonces, hay que explicar a la familia esto, ¿no? De que a pesar de que nosotros realicemos un excelente trabajo, pues la forma en que falleció la persona, las condiciones, las enfermedades, si sufrió o no sufrió, y el mismo proceso de degradación causado por las bacterias, microorganismos, parásitos, pues hace que la persona cambie, ¿sí? Ya no está viva de por sí, en el mismo instante en que fallece, ya no se va a ver igual. Entonces, esto hay que aclararlo con los familiares. Nosotros tratamos de ayudar, pero eso no es definitivo y es temporal. ¿Listo? Por ello, apreciado aprendiz, es importante cumplir a cabalidad las solicitudes del cliente en cuanto a la presentación del cuerpo. En esta evidencia debe elaborar y diligenciar un formato de evaluación del servicio de embalsamamiento. Tenga en cuenta las siguientes indicaciones. 1.
Planee la información que deberá contener el instrumento de evaluación, como lo es el nombre del cadáver, los requisitos o requerimientos del cliente en cuanto a la prestación y presentación del cadáver, ¿sí? La prestación del servicio y la presentación del cadáver, los procedimientos realizados y si estos son o no autorizados por los familiares, la firma del responsable del servicio y las observaciones generales. Esta información es solo un ejemplo para guiarlo. Añada más información si usted lo considera necesario. Miren, en algunas instituciones, en algunos negocios, se ofrece el servicio y se informa a los dolientes, se les hace leer estos documentos y además de la orden o de la firma de el supervisor que activa el servicio, también debe ir una firma de recibido, de notificada la información del familiar que autoriza, ¿sí? Para que después no tengamos problemas legales, ¿sí? No sea que después nos demanden que porque ellos querían que la cliente se viera con ojos azules y pelo rubio y sucede que eh, tiene un afro y tiene ojos cafés, ¿sí? ¿Por qué lo digo? Porque se dan casos, ¿no? En los que los familiares quieren que el paciente, el cliente, el cadáver se vea de una forma y es una forma que no es lo que está cercano a la realidad. Nuestro trabajo es hacer que el cuerpo se vea lo más parecido a como cuando estaba en vida, no como los familiares quieren que se vea, ¿sí? Puede ser que alguno quiera, no sé, ponerle una peluca, colocarle lentes de contacto, hacer de que de alguna forma el cuerpo se vea o más delgado o más grueso. Bueno, hay formas de ayudar con eso, ¿no? Pero no todo es exactamente como los familiares, digámoslo así, se lo imaginan. Es algo complejo. ¿Listo? Segundo, bosqueje el formato de evaluación según la información necesaria para realizar la verificación de los protocolos de tanatopraxia y tanatoestética. Yo les decía que esto lo podemos hacer a modo de lista de chequeo, ¿no? Un formato de lista de chequeo, donde usted explica el ítem y hay dos casillitas, una que sí, donde debe marcar con X, una que diga sí o realizado y la otra que diga no o no realizado, ¿sí? Por ejemplo, colocación de prótesis al cuerpo. Entonces, sí o no, se hizo, no se hizo, para tener claridad con los familiares. ¿Por qué digo esto? A veces no solo es lo que ellos quieran que se le coloque, se le ponga, se le cambie a su familiar, sino, por ejemplo, en algunos casos se encuentra que el abuelito que falleció tenía una prótesis de cadera, ¿sí? Allá adentro, incrustada en su hueso, tenía 3 dientes de oro, tenía puesto su anillo de matrimonio, tenía eh, un diamante en otro diente. Bueno, es un ejemplo. Y nosotros a la hora de recibir el cadáver debemos revisarlo y mirar qué tiene y qué no tiene. Y hacer esa aclaración con los familiares. O sea que a nosotros de pronto después nos cobren todo eso que le hace falta al cuerpo. ¿Sí? Puede ocurrir.
Que el cuerpo finalmente se dispuso para cremación. Sucede que se cremó el cuerpo, pero todo eso que él tenía puesto, hay que devolverlo al familiar. Que la prótesis de la cadera, listo, ahí se le entrega. Que los dientes de oro, ahí se le entregan. Que no falte nada, chicos. Incluso la ropa de nuestro cliente. Así evitamos muchos inconvenientes. Qué pena, una pregunta. Dime. Digamos, esas prótesis que mencionas, como, no sé, de cadera o que si tiene una platina en algún lugar, ¿eso no sería Ajá. como desecho médico más que No, entregárselo a pues al familiar? no, no son desechos médicos. Son propiedades de el difunto y por lo tanto pasan a ser de la familia. O sea, eso se retira y se les entrega, digamos así, en una bolsita, es, no sé, la prótesis y ya. Y es lo correcto. ¿Sí? A menos de que eh, el cliente haya fallecido de una enfermedad muy contagiosa, pues de algo que sea terrible y que toque ser manejado con una altísima seguridad. En ese caso, entonces habría que llevarlo o manejarlo como desechos muy riesgosos, ¿no? Entonces, tocaría hacer todo el proceso para entregar a la empresa que maneja los residuos peligrosos. Pero se le informa a los familiares por qué se hace ese procedimiento. ¿Listo? Esos elementos no se pueden botar así simplemente como si fueran basura, ¿sí? O como ocurría antes, ojo, que morían los pacientes y entonces se hacía como un reciclaje, ¿no? No sé por qué eso lo hacían, pero lo hacían antes. Y entonces, como nadie reclamaba todos estos elementos, pues se les hacía un proceso de desinfección y eso se entregaba a distribuidores médicos, a casas médicas, imagínense. Y entonces esto volvía al mercado y volvía, se utilizaba con precios más económicos, eso sí, para otros pacientes. O sea, no está bien, ¿sí? A pesar de que pudieran estar muy limpios, muy desinfectados, ya se hubiera dejado inerte los microorganismos que habitan en esas partes, ¿no? Pero no es lo correcto. Cuando usted paga un seguro médico como paciente, todo lo que le coloquen a usted es suyo, usted lo pagó. Entonces, si ese cuerpo tenía una prótesis de cadera, una prótesis de rodilla, una prótesis dental, eso no es ni del seguro, ni de la funeraria, ni de la clínica, es de la persona que fallece. Y recuerden que cuando uno muere, lo que uno tenía pasa a sus familiares, y si no hay familiares, pues se tiene que disponer a través de las leyes que diga el gobierno nacional, ¿sí? Como si fuera dinero, como si fueran, no sé, propiedades, carros, casas, es igual, ¿sí? Así sea algo que está dentro del cuerpo. Bueno, sigamos. Entonces, a lo que se les invita, chicos, es que ustedes diseñen un pequeño formato, ¿sí? Vuelvo y repito, a modo de lista de chequeo, donde ustedes tengan en cuenta lo que van a realizar y lo que tienen que observar antes, durante y después de los procesos de embalsamamiento, que empiezan desde dónde? Desde cuando recibimos el cuerpo. Como en Colombia y en otros países, los familiares no son los que trasladan el cuerpo y lo llevan a la funeraria, sino que el servicio es completo. Nosotros vamos a donde esté el cuerpo,
lo recibimos siempre y cuando con todos los documentos, que haya un acta, un registro de defunción por parte de un médico certificado y documentos como copia de la cédula de ciudadanía, documentos como de pronto una copia del recibo de eh, el pago de los auxilios funerarios, ejemplo, ¿sí? O de los seguros funerarios. Eh, porque estos que indican, si hay estos elementos, quiere decir que el servicio ya está pago desde antes, ¿sí? Y no se debe volver a cobrarle a los familiares por lo que el difunto en vida ya pagó, ¿sí? Todo eso hay que mirarlo. Además, como ya dije, hay que revisar las condiciones del cuerpo. Que si le falta la prótesis, después no le echen la culpa a usted, ¿sí? No, él le falta una pierna, pero estaba con la prótesis y ahora llegó y sucede que cuando llegó a la funeraria no está. Ay, ¿qué pasó? Miremos, ¿sí? No, de una vez, estando en la casa, estando con el familiar o estando en el hospital o clínica, se le informa de todas las condiciones y que la persona firme, por favor, ¿sí? Que el familiar, el que solicita o supervisa el proceso, el procedimiento, el servicio, firme. ¿Listo? Así evitamos, vuelvo y repito, inconvenientes, problemas. Entonces, ese formato yo tengo que organizarlo en 3 partes. En la primera, como ya les dije, es todo el inicio, la recepción, la revisión. La segunda, que debe incluir, yo diría que, perdón, en la primera debe incluir también el transporte. La segunda es la llegada a la sede, ¿sí? La llegada al servicio funerario y el ingreso a la sala para el tratamiento. ¿Dónde? También debemos verificar que la sala esté en las condiciones ideales, que la mesa de trabajo esté desinfectada, esté limpia, que estén todos los elementos necesarios para poder trabajar. Esto a veces incluye, bueno, si así lo decidieron los familiares o el plan exequial o el seguro que se haya conseguido, ropa para vestir el cadáver, ¿cierto? De una vez, se tiene que tener eso antes de empezar el proceso. Si no, ¿cómo hago yo? Termino de embalsamar el cadáver, lo tengo listo, pero lo tengo desnudo. ¿Cómo hago para meterlo a un féretro? No, esos elementos deben conseguirse desde antes. En muchos casos, ya dentro del mismo plan están estos elementos. Si no es así, se le piden a los familiares con qué ropa quieren que se vista la persona. Por favor, ustedes me entregan un vestido, un traje y nosotros lo organizamos. ¿Listo? Recuerden que el proceso de embalsamamiento incluye el lavado y desinfección del cuerpo, la preparación de orificios, los rellenos, la extracción de los líquidos, el reemplazamiento de esos líquidos con los químicos retardantes y finalmente el proceso de tanatoestética, que es vestir y maquillar el cuerpo para que se vea lo más vivo posible, ¿sí? Eso es lo que quisieran los familiares, que se vea como un vivo, no como un fallecido. ¿Listo? Por eso es tan difícil y por eso es tan importante ese trabajo. Finalmente también debe haber como último momento de ese proceso el transporte, segundo transporte del cuerpo a, a la sala de velación, a las exequias, a la misa, al cementerio, al entierro, el transporte de los familiares, todo eso se debe tener en cuenta.
entonces también debe estar en el formato de verificación, ¿sí? En esa lista de chequeo. Por último, se supone que nosotros debemos explicar en el formato las instrucciones que debe considerar una persona para diligenciarlo. Pues finalmente damos unas instrucciones, ¿sí? Por eso lo digo como lista de chequeo para que sea más fácil de explicar uno como supervisor a sus empleados. Les debe decir, si se cumple, se marca con una X en la casilla sí se cumple. Si no se cumple, pues se marca con una X en la casilla que no. Si hay observaciones, debe tener el formato un pequeño espacio para escribir alguna nota relacionada con algo que pueda haber ocurrido. ¿Listo? Como que en el transporte del cadáver se realizó un viaje por fuera de la ciudad hasta la tumba familiar en una zona rural. En el camino hubo un derrumbe y el carro funerario tuvo un retraso de 4 horas adicionales al tiempo que normalmente teníamos que demorarnos en llevar el cuerpo. Ese tiempo adicional más el sol, el calor, el clima, pues descompone más rápidamente el cuerpo y llega tarde, ¿cierto? A todas las ceremonias o honras fúnebres que le van a realizar a ese difunto. Entonces, en el formato deben haber esos espacios, ¿sí? Así como uno debe colocar sí o no para no complicarnos, también debe haber los espacios para explicar por qué sí, por qué no. ¿Listo? Finalmente, cuando yo tenga el formato realizado, están los lineamientos de la entrega. ¿Cómo lo entrego? Recuerden, en un archivo de Word o PDF. El formato, como está hecho en 3 tiempos, ¿cierto? La recepción y transporte, el embalsamamiento y finalmente el transporte para llevarlo a las honras fúnebres. Entonces, yo diría que podemos organizarlo en 3 páginas para los 3 momentos diferentes y para que haya espacio no solo de colocar el sí y el no, sino también para colocar espacios donde yo pueda escribir las observaciones. ¿Sí? Pensemos en eso. Y vuelvo y repito, lo hacemos como lista de chequeo. Uno puede buscar en internet y descargar de alguna página un formato, pero probablemente ese formato no tenga lo que yo necesito o lo que yo deseo, no sea igual a lo que yo quiera hacer en mi empresa. ¿Listo? O no se adapte a mis necesidades. Puede que sea muy complicado de diligenciar o puede que tenga procedimientos o procesos que sean muy diferentes a lo que yo realizo. Entonces, por eso es preferible hacerlo nosotros mismos. Bueno, para la entrega, ¿a dónde me dirijo? A la carpeta actividad de aprendizaje y guía. Luego voy hacia las actividades de aprendizaje, actividad de aprendizaje 6, evidencia 1, formato de evaluación elaborado y diligenciado para un servicio de embalsamamiento. Doy clic en el enlace, ingreso y voy a buscar el cuadro de texto. En el cuadro de texto, ¿qué coloco, chicos? En el cuadro de texto debo colocar a quién estoy enviando ese trabajo y qué trabajo estoy enviando, ¿sí? Si a mí me dicen que es la evidencia número 6, pues ahí debo colocar envío evidencia número 6. ¿Listo? Y finalmente recuerden que el archivo no se pega en el cuadro de texto, sino que se debe anexar en la parte inferior donde está el botón de anexar. Repito, 3 momentos, 3 páginas pueden ser. ¿Listo? En Word o en PDF, como lo prefieran. Y nunca se olviden de ir a la parte inferior para dar clic en el botón de enviar para que quede cargado, guardado y enviado a la plataforma para su próxima revisión y calificación.
Así no perdemos tiempo ni tenemos inconvenientes en el proceso. Bueno, chicos, y si se dan cuenta, la guía se terminó, ¿sí? Aquí ya viene todo lo de desarrollo curricular, el glosario de términos, y se acabó. Entonces, voy a regresar a la plataforma Sajuna. Vamos a ver si no se ha cerrado. Ay, qué bien, aún está abierta. Ah, no, mentiras. Se nos cerró, volvamos a abrirla. Bueno, una recomendación, chicos, con la plataforma. Si vemos que de pronto está lenta o que hace errores, salgamos, cerremos sesión y volvemos a ingresar, ¿sí? No trabajemos con ella cuando está produciéndose errores. ¿Por qué? Porque esto puede hacer que cuando nosotros tratemos de cargar una evidencia, no lo haga. O parece que sí esté cargando, pero en realidad no la guarda. ¿Sí? Entonces, si hay errores, mejor salgamos y volvamos a ingresar. Y aún mejor, ingresemos por otro navegador. Entonces, si yo estaba utilizando el de Microsoft, puedo cambiar, por ejemplo, al de Google o a Mozilla Firefox. ¿Sí? Ese es un consejo que les damos. Así, ustedes garantizan que les funcione mejor la plataforma y que sus evidencias lleguen al instructor. ¿Por qué digo esto? Porque varias veces nos ha pasado que el aprendiz nos dice, profe, mire, yo envié todas las evidencias y vamos a mirar acá en la plataforma y claro, él le aparece como enviada, pero acá no se ha recibido nada o aparece vacía. Entonces no queremos eso, ¿listo? Bueno, voy a volver a ingresar al curso. Un segundo, que como nos sacó. Bueno, te recuerden, vamos a la carpeta actividad, aprendizaje y guía. Revisamos nuestra guía de aprendizaje, que es quien nos dice qué hay que hacer y cómo hacerlo. Revisamos el material de formación, nos decía la guía que el material a revisar es la aproximación a la tanatopraxia. ¿Y dónde está la actividad a entregar? Acá está, más abajo, la actividad de aprendizaje número 6. Formato de evaluación, elaborado y diligenciado. ¿Listo? Y ya para terminar, vamos a mirar el material de formación. Bueno, damos clic en acceder al recurso. Bueno, nosotros ya habíamos revisado algo de aquí. Más sin embargo, vamos a dar un recorrido rápido. ¿Sí? Entonces, primer contenido, tanatoestética. Bueno, entonces, tanatoestética y tanatopraxia. La tanatopraxia y la tanatoestética entonces son un conjunto de técnicas prácticas aplicadas al cuerpo sin vida, cuyo objetivo fundamental es lograr la buena conservación del cuerpo y que la imagen que proyecte para sus amigos y familiares sea lo más natural posible. Yo diría que se acerque más a cómo era la persona en vida. Porque si lo dejáramos en lo natural, recuerden que la muerte es natural y el cuerpo que se muere por una enfermedad es natural. El cuerpo de una persona que se muere por un infarto es natural. Mas, sin embargo, su rostro muestra sufrimiento, ¿no es cierto? Su rostro no es agradable de ver. Entonces, no es exactamente lo natural. Y más si nosotros lo maquillamos, lo modificamos. ¿Vale? Eso es algo que quiero que entiendan. Bueno,
Recordemos que el objetivo de todos estos procedimientos es, además de llevar al cuerpo a que se vea como es, lo más parecido a como estaba en vida, y debe tener dos momentos importantes. El primero, la preservación, que inicia ¿desde cuándo? Desde cuando recibimos el cadáver, el transporte, el proceso de embalsamamiento, y luego viene el segundo proceso, que es la intervención cosmética o restaurativa. Esta nos ayuda a mejorar la apariencia, a organizar el cuerpo en la posición ideal y a vestirlo para tenerlo listo para la presentación, para presentarlo a sus familiares. Bueno, aquí nos muestran entonces las diferentes épocas, miren, en la antigüedad, en Europa, en América, cómo fue avanzando estos tipos de procesos, ¿no? Procedimientos. En Nueva York, en los años 1912, miren, eh, y hasta la actualidad. Prácticamente han sido técnicas que han ido evolucionando, pero que no han cambiado, que tienen los mismos conceptos desde su origen, ¿sí? Tratar el cuerpo con el mayor respeto posible, limpiarlo, desinfectarlo, eliminar lo que no necesita y reemplazarlo por algo que ayude a mantenerlo en buenas condiciones. Vamos avanzando. Recuerden que para adecuar el cadáver no existe una posición ideal, ¿sí? Si alguien está durmiendo, duerme en posición de cúbito dorsal o supino, ¿sí? Es más o menos lo que queremos, pero varía qué, varía cómo quieren los familiares que vayan sus manos, por ejemplo, si van cruzadas sobre el pecho, si van sobre el abdomen, si van a los lados del cuerpo. Bueno, esos son gustos, ¿sí? La mayoría prefieren que los fallecidos tengan cerrados los ojos para simular como si estuvieran durmiendo. Pero no falta los familiares que puedan decirle a uno, no, déjenlo con los ojos abiertos. Es lo que dicen los clientes, ¿sí? O sea, nosotros tenemos que tratar de satisfacerlos. Además de preservar el cuerpo debe oler bien, cosa que a veces es muy, muy difícil, ¿sí? Porque aunque nosotros hagamos un buen lavado, una buena desinfección, apliquemos sustancias preservantes y además olorificantes, igual el cuerpo se descompone. Y en algunas personas con enfermedades graves, degenerativas, que sufrieron tratamientos muy fuertes con químicos eh, potentes, digámoslo así, y quienes hayan fallecido y sus cuerpos hayan permanecido a la intemperie o sumergidos, ¿sí?, en agua, pues esos cuerpos, cuando llegan al servicio para tratarlos, no están en las condiciones ideales. Entonces, con ellos va a ser bastante difícil. En muchas de las ocasiones, vamos a tener que decirle a los familiares que va a ser imposible tener el cuerpo para que lo puedan presentar y ver, ¿sí? Entonces, se debe colocar en una urna, en un ataúd sellado para que el olor no salga al exterior. Bueno, y les recuerdo, por ejemplo, que debemos humectar, ¿no?,
los ojos de ese difunto, peinarlo muy bien. Si en vida no usaba barba, pero cuando falleció llevaba días sin afeitarse, hay que afeitarlo. Que es una señora y los familiares quieren que ella tenga lápiz labial, que sus mejillas se vean rosaditas. Bueno, ahí depende de lo especialistas que seamos para entender esa parte del concepto de belleza, pero siempre dentro de una belleza natural. Puede que alguien diga, no, es que ella le gustaba en vida colocarse pestañas postizas, ¿sí? De esas que miden como 1 metro. Bueno, es lo que hice el familiar. Entonces, ¿por qué no cumplir los deseos, no? Bueno, igualmente rellenar partes como las mejillas, la boca, la nariz, los oídos, colocar las prótesis, miren, eso es importantísimo, ¿sí? Masajear para romper el rigor mortis en caso de que nos demoremos en recibir el cuerpo y este ya se encuentre en una posición de difícil manejo. Recuerden que los masajes siempre ayudan. El uso de vaselina hidrata la piel y ayuda también a movilizar. Bueno, por acá nos habla del lavado del cuerpo, lavado y desinfección, afeitarlo, humectarlo. Finalmente nos habla de los tintes arteriales. Estas coloraciones, recuerden que van aplicadas al mismo tiempo, ¿sí? En un solo proceso con los líquidos o químicos de protección y de embalsamamiento del cadáver. ¿Para qué las coloraciones? Cuando una persona pierde sangre se pone pálida, blanca, ¿cierto? Y es lo que ocurre con el cadáver, su sangre ya no está circulando. Entonces, aprovechamos los vasos sanguíneos que aún pueden estar, aunque vacíos, funcionando y a través del uso de colorantes hacemos que el cuerpo vuelva a tener esos tonos que tenía cuando estaba con vida. Bueno, un segundo. Bueno, estos procesos, entonces, la idea, chicos, es que ustedes los revisen. Miren, aquí nos habla de el cuerpo cuando está muy demacrado, el, la humedad de los tejidos, decoloraciones, gases, la decoloración de la piel, el cabello y vello facial, la vestimenta. Recuerden que son ceremonias, ¿no es cierto? Por lo tanto, el homenajeado tiene que estar bien vestido, bien peinado. Entonces, debemos de buscar la ropa apropiada. Bueno, finalmente la posición en el cofre y la aplicación de los diferentes cosméticos. Bueno, la ética en el sector funerario. Siempre debemos, como les decía, tratar de proteger a ese cliente que es el cuerpo, es el difunto, que es entregado a nosotros por unos familiares que confían en que lo cuidemos y lo tratemos lo mejor posible, ¿sí? Y dentro de ello está todo lo que les decía de tratar de evitar que tengamos problemas, malos manejos con los cuerpos, malos manejos con las pertenencias de los difuntos, bueno, en fin.
Finalmente, también están las normas de buenas prácticas, ¿sí? Que son internacionales. Y por último, ¿sí? Ya para terminar, la comunicación en el sector funerario. Dice que el proceso de comunicación en el sector humano se desarrolla bajo la serie de códigos establecidos entre un emisor y un receptor, entre la entidad y el cliente, al compartir un mensaje y generar una retroalimentación. Comunicarse es una necesidad básica de toda la población en cualquier contexto con el fin de resolver los problemas. La comunicación es un proceso social que conlleva la interacción con otros a partir de una transferencia de información entre alguien que habla y alguien que escucha. En el sector funerario, cuando se requiere un traslado de un cuerpo a su destino final, inicia con un acto de comunicación entre el emisor y un receptor, donde una necesidad o requerimiento los pone en interacción. Entonces, entre la funeraria y los clientes, ¿no? Esa es la comunicación, no con otras personas, que si el cliente era famoso, bueno, a usted no le interesa. Usted todos debe atenderlos por igual. ¿Listo? Ah, que si murió de una forma violenta y entonces no, ay, llamemos al periódico, saquémoslo por las noticias, tomémosle una foto y la enviamos por las redes sociales. No, nada de eso. Las personas confían en nosotros, ¿sí? Y parte de esa confianza es por la seriedad, la privacidad y el cuidado de ese ser querido que falleció. ¿Listo? Finalmente, hacemos una verificación y ajustes, ¿no? No todo es perfecto y puede que algo nos pasó mientras trasladábamos el cuerpo, que se desacomodó dentro de la urna o el ataúd, que de pronto se abrió la boca y lo teníamos bien cerrada y se abrió, pues hay que organizarlo, que se decoloró un poco más mientras se hacía el transporte o mientras estuvo en la sala de velación y al otro día lo requieren pues otra vez bien bonito para la ceremonia, para las honras fúnebres, pues tenemos que hacer correcciones. Si hay que volver a maquillar, volvemos a maquillar. Si hay que volver a organizar, volvemos a organizar. ¿Listo? Si se requiere algún tipo de inhibidor de olores porque empezó de un día para otro a oler mal, tratamos de ayudar con todos esos procesos. Bueno, una vez realizada la tanatopraxia, se ingresa el director del servicio con la intención de verificar todos los procesos. Entonces, ya les dije, la lista de chequeo en los 3 momentos. Al inicio, a la mitad con el embalsamamiento y al final con todo el proceso de transporte y las acciones finales, ¿no? Cuando la muerte ha sido sin ninguna anormalidad en la descomposición, el director del servicio valora condiciones y posición del cadáver en el cofre o ataúd, ¿sí? Que haya quedado bien presentado. Segundo, cuando el fallecido presenta una descomposición avanzada, el director del servicio debe verificar que el cofre se haya sellado herméticamente. Él inspecciona que el cofre esté bien externamente, limpio y sin rayones y sin hendiduras y completamente cerrado con una cinta. Tercero, cuando el cadáver ha sido adecuado por otros funcionarios externos a la empresa, que a veces pasa, el director del servicio revisa junto con los tanatopractores si el cuerpo cumple con las condiciones esperadas o de lo contrario se hacen ajustes al cadáver. ¿Qué pasa? A veces llegan los familiares y dicen, ay, no, nosotros sabemos cómo organizarlo y hacen una cosa u otra, o se contrató inicialmente con una funeraria, pero resulta que el difunto tenía un servicio funerario ya pago, un seguro para su muerte, y llegamos nosotros. Y resulta que la familia dice, ah, sí, no era la decisión del difunto, entonces se cambia y se transporta el cadáver de una entidad a la otra. Hay que revisar lo que hizo la otra y tratar de mejorarlo o corregirlo de ser necesario. Bueno, finalmente
hay un documento que ustedes pueden descargar para revisar esto de la verificación y ajustes en el proceso de tanatopraxia. Y chicos, finalmente hemos terminado. Voy a dejar de compartir y me gustaría escucharlos si tienen alguna duda, alguna inquietud, o podemos ya ir dando por cerrada la sesión del día de hoy. Profe, yo tengo una. Cuénteme si Lo le que pasa es escucho. que estoy desde los 18 años trabajando en una funeraria acá en el Huila. Yo soy Ajá, conductor. sí, Me inscribí a este curso hace unos días, pero no he podido realizar ninguna de las actividades porque, mejor dicho, estoy en un pueblo por aquí lejano de internet y de todo, aislado. Pero pues yo creo que ya ajá. esta tarde y mañana en la mañana quiero ponerme al día de todo. Desde la primera actividad hasta la última, hacer lo posible por mandarlas esta tarde ya. Así, claro, tú lo Entonces, puedes hacer. sí, Recuerda pues, lo que les decía, ¿no? Que hasta el 1 de abril tienen plazo, es el máximo para que entreguen todas las evidencias que tengan pendientes, ¿sí? Si son todas, li- todas. ¿Listo? Que listo, ustedes sí, señor. entreguen las evidencias garantiza de que aprueban y son finalmente certificados. Listo, sí, señor. Lo que usted dice, esta última acabamos de ver,